Mi esposa Esperanza, recién casada desde hace un año, me dijo que tenía que hacer horas extra. Una hora después, su colega se equivocó y publicó una foto grupal en el chat de la empresa, donde ella estaba sentada claramente en el regazo de ese compañero masculino. Guardé la foto en silencio. Esa misma noche, metí directamente esa foto y nuestra foto de boda en la vieja caja fuerte que me había dejado mi padre. Decidí organizar la ceremonia de despedida más grandiosa para nuestro matrimonio. Y este buen espectáculo comenzaría cuando yo tomara la iniciativa de marcar el número de ese hombre, Guillermo, quien quería tragarse toda mi empresa con 15 millones de dólares. Señor Guillermo, sobre el tema de la adquisición, creo que podemos hablarlo de nuevo. Era un jueves por la noche común y corriente, acababa de terminar una ronda de negociaciones difíciles con proveedores. Como jefe de la empresa de cadena de suministro de alimentos más grande de la región, todos los días tenía innumerables problemas esperando que los resolviera. Cuando finalmente llegué a casa, ya eran casi las 9 de la noche. La casa estaba en silencio, solo la luz de la cocina estaba encendida, con una nota en la mesa del comedor: Sebastián, trabajo extra de último momento, no me esperes para cenar. Hay lasaña en el refrigerador, solo caliéntala. Con amor, Esperanza. Horas extra, otra vez horas extra. Esta era la cuarta vez este mes. Como exdirectora de compras de restaurantes de alta gama, Esperanza ciertamente estaba ocupada, pero la frecuencia reciente obviamente no era normal. Abrí el refrigerador, la lasaña estaba ordenadamente colocada allí, junto a una botella de vino tinto que habíamos abierto en nuestro aniversario de bodas, todavía quedaba más de la mitad. Justo cuando iba a sacar la lasaña, mi teléfono vibró repentinamente. Era una notificación de mensaje del chat grupal de la empresa. Lo abrí casualmente y vi que Diego del departamento de ventas había publicado una foto con el texto: la pequeña reunión de esta noche estuvo genial. En ese segundo, mi mundo se desplomó. La foto mostraba el salón privado de un restaurante de alta gama, con más de una docena de personas sentadas alrededor de una gran mesa redonda, brindando alegremente. En la esquina superior derecha, mi esposa Esperanza estaba sentada sonriente como una flor en el regazo de un hombre, con los brazos de ese hombre rodeando su cintura. Ese hombre era precisamente Guillermo Vázquez, el gerente de fondos de inversión privada que había estado tratando de adquirir mi empresa en los últimos meses. Horas extra. Así que este tipo de horas extra. El mensaje fue retirado rápidamente. Diego probablemente se dio cuenta de su error fatal. Pero ya era demasiado tarde, ya había tomado una captura de pantalla y la había guardado. Mis manos no temblaron, ni se aceleró mi corazón. Estaba extrañamente calmado, como mi padre me había enseñado una vez: Sebastián, el mundo de los negocios es como un campo de batalla, nunca dejes que las emociones nublen tu juicio. Le envié un mensaje a Esperanza: no te canses demasiado, vuelve temprano. Luego fui al estudio, donde había una vieja caja fuerte que mi padre me había dejado, que recibí junto con la empresa cuando la heredé. Introduje la contraseña, abrí la caja fuerte, dentro estaban los documentos más importantes de la empresa y las reliquias de mi padre. Puse la foto impresa y nuestra foto de boda lado a lado dentro, luego la cerré suavemente. Me senté en el sillón de mi padre, contemplando la noche por la ventana. Nos habíamos casado hace solo un año, y Esperanza ya me había traicionado, no solo como esposa, sino como una persona en quien una vez confié incondicionalmente. Lo más irónico era que había elegido a Guillermo Vázquez, ese tiburón capitalista, que había estado tratando de adquirir mi empresa a bajo precio durante meses. Esto no era una simple traición matrimonial, esto era una conspiración comercial premeditada. ¿Qué habría hecho mi padre? Él habría explotado de ira, habría confrontado inmediatamente y habría echado a todos esos traidores de su vida y empresa. Pero yo no era mi padre. No tenía esa agresividad y dominio natural que él tenía, por eso los viejos empleados y directores de la empresa siempre pensaban que yo era inferior a mi padre, considerándome solo un blandengue que obtuvo todo por herencia. Es hora de que todos vean qué tan blando es realmente este blandengue. Tomé mi teléfono y marqué el número de Guillermo. Sabía que mañana definitivamente vendría a la empresa para continuar con su plan de adquisición a bajo precio.
Pero yo quería alterar su ritmo y tomar la iniciativa en este juego. El teléfono se conectó, la voz de Guillermo estaba llena de sorpresa. ¿Sebastián? ¿Qué pasa tan tarde? Señor Guillermo, sobre el tema de la adquisición, creo que podemos hablarlo de nuevo. Mi voz era calmada y ligeramente cansada, como un perdedor derrotado por la vida. ¿Oh? Su tono no podía ocultar la satisfacción. Pensé que no estaba satisfecho con nuestra oferta. Las cosas han cambiado, necesito resolver esto lo antes posible. ¿Qué tal si nos vemos mañana a las 10 de la mañana en la cafetería del Hotel Winston? Por supuesto, por supuesto. Guillermo estuvo de acuerdo casi ansiosamente, pensando que la presa ya había mordido el anzuelo y solo necesitaba un poco de tiempo para aceptar la realidad. Hasta mañana entonces, Sebastián. Después de colgar, me levanté y caminé hacia el bar de licores. Me serví un whisky y dije en voz baja, papá, tu buen hijo va a comenzar una actuación. Esta obra se llama Fingir ser débil para devorar al fuerte. A la mañana siguiente, elegí deliberadamente un traje que me quedaba algo grande, era uno que había comprado hace unos años y ahora ya no me quedaba bien. No me puse corbata y solo me peiné el cabello casualmente, pareciendo un hombre de mediana edad frustrado en la vida. En el espejo, lucía exactamente como un débil que no puede luchar contra el destino, que era precisamente el efecto que quería. Al llegar al Hotel Winston, deliberadamente dejé caer las llaves del auto al suelo, y al agacharme a recogerlas accidentalmente golpeé la puerta, atrayendo las miradas compasivas de los meseros. Todo era para crear esa actitud de mala suerte. Llegué deliberadamente 5 minutos tarde a la cafetería del Hotel Winston. Guillermo ya estaba sentado allí, vestido con un traje hecho a medida que valía al menos $5.000, con un Patek Philippe de última generación en la muñeca, irradiando completamente el aura de un ganador. Junto a él estaban sentados dos asistentes, uno con una tableta y otro tomando notas. Disculpa, había un poco de tráfico en el camino. Me disculpé mientras me sentaba, luego saqué una pila de documentos de mi maletín, casi tirando la taza de café. Guillermo observó mi vestimenta y mi expresión ligeramente haggard, con un destello de desprecio imperceptible en sus ojos. Parece que la presión ha sido considerable últimamente, Sebastián. ¿No has dormido bien? Efectivamente. Sonreí amargamente, comenzando a buscar entre los documentos, muchas cosas, ya sabes, el consejo no está satisfecho, los empleados se quejan, los proveedores suben precios, pero, traje los últimos estados financieros, puedes echarles un vistazo, espera. Fingí descubrir pánico al darme cuenta de que había traído los documentos equivocados, lo que saqué era una cotización vencida de proveedores. Maldición, disculpa, creo que mezclé los documentos. Este es del mes pasado, no, del trimestre pasado. Guillermo y sus asistentes intercambiaron una mirada de complicidad. No importa, Guillermo agitó la mano con impaciencia, nuestro equipo ya ha hecho una investigación exhaustiva. Honestamente, Sebastián, tu empresa no está en una situación muy ideal. Esos métodos de gestión anticuados, la dependencia excesiva de unos pocos clientes grandes, este no es un modelo comercial saludable. Lo sé. Bajé la cabeza, como si me hubieran tocado un punto doloroso, el camino que dejó mi padre ya no funciona. Esos viejos empleados no me escuchan, siempre diciendo, tu padre no hacía las cosas así. Los miembros del consejo también siempre me exigen con los estándares de mi padre. Mi voz se hacía cada vez más pequeña, como un perdedor aplastado por la vida. Los ojos de Guillermo se iluminaron, como un lobo viendo a una presa herida. Se inclinó hacia adelante, acercando la tableta a un lado, su voz también se volvió suave. Escucha, Sebastián, entiendo tu situación. Hacerse cargo de una empresa exitosa no es fácil, especialmente cuando el fundador de esa empresa es una figura legendaria como tu padre. Pero a veces, necesitamos tomar decisiones sabias para encontrar una salida para nosotros mismos. Tienes razón. Levanté la cabeza, con esperanza en mis ojos, mezclada con una pizca de renuencia fingida, necesito una salida digna. Honestamente, Guillermo, a veces realmente envidio tu libertad.
No tienes que vivir bajo la sombra de otros, no tienes que mirar esas viejas fotos y trofeos todos los días, solo quiero volver a ser una persona común. Cada persona tiene su propio camino, Sebastián. Guillermo dijo hipócritamente, pero la satisfacción en sus ojos ya no se podía ocultar. Me gustaría escuchar tu opinión sobre nuestro nuevo plan. En la siguiente hora, Guillermo habló extensamente sobre su visión, cómo hacer que mi empresa renaciera bajo su gestión, cómo expandir el negocio a nivel nacional, cómo usar nueva tecnología para mejorar la eficiencia. Y yo solo asentía durante todo el tiempo, ocasionalmente haciendo algunas preguntas ingenuas, reforzando aún más su desprecio hacia mí. Esto suena bien. Cuando Guillermo finalmente terminó su discurso, dije, pero sobre el precio. 15 millones de dólares, pago único. Guillermo dijo decisivamente, considerando la situación actual de tu empresa y el entorno del mercado, esta ya es una oferta muy generosa. Pero esto es 2 millones menos que la oferta anterior. Fingí sorpresa. Guillermo se encogió de hombros, el mercado cambia rápidamente, Sebastián. Y nuestra investigación encontró que tu situación es peor de lo que imaginábamos anteriormente. Este ya es el precio más alto que pude conseguir. Guardé silencio por un momento, luego suspiré largamente, necesito pensarlo. Dame 2 semanas, ¿está bien? Por supuesto, por supuesto. Guillermo estuvo de acuerdo fácilmente, pensando que la presa ya había mordido el anzuelo y solo necesitaba un poco de tiempo para aceptar la realidad, pero te sugiero que tomes una decisión pronto. Las oportunidades no esperarán para siempre. Guillermo indicó al mesero que trajera la cuenta, ignorando completamente mi mano que se extendía hacia la factura, demostrando su sentido de superioridad. Por cierto, ¿asistirás al banquete anual de la Asociación de Restaurantes el próximo mes? Sí. Esa es una tradición que mi padre creó, no puedo faltar. Excelente. Guillermo sonrió, tal vez para entonces, podremos anunciar estas buenas noticias. Una ceremonia de transición perfecta, ¿no? Tal vez. Respondí suavemente, pero pensé, sí, será una ceremonia perfecta, pero no de la manera que imaginas. Después de dejar el hotel, conduje directamente a una vieja zona industrial en las afueras de la ciudad. Aquí una vez fue el centro manufacturero de la ciudad, ahora la mayoría de las fábricas han sido abandonadas, solo unas pocas convertidas en pequeñas oficinas. En un edificio de oficinas poco llamativo, toqué la puerta de la habitación 305. Sebastián. ¿Cuánto tiempo sin verte? El que abrió la puerta era un hombre de 60 y tantos años, cabello canoso pero espíritu vigoroso, traje bien planchado pero no ostentoso. Pensé que te habías olvidado de este viejo amigo de tu padre. Este era Ricardo Morales, el consejero legal más confiable de mi padre, también la ayuda que más necesitaba ahora. Tenía la misma edad que mi padre, había experimentado innumerables tormentas comerciales, sabía cómo dar golpes fatales a los oponentes sin cruzar las líneas legales. Disculpa, tío Ricardo. Dije sinceramente, debería haber venido a visitarte antes. Pero ya sabes, después de hacerme cargo de la empresa, había demasiadas cosas. No importa, hijo. Ricardo me dio una palmada en el hombro, indicándome que entrara. Escuché que alguien quiere adquirir tu empresa a bajo precio. Esos buitres siempre están vigilando buenas presas. ¿Cuánto ofrecieron? 15 millones. Ricardo resopló desdeñosamente, qué ridículo. La empresa de tu padre vale 3 veces esa cantidad. Ese tipo llamado Guillermo, ¿verdad? Lo investigué, es un especulador de Wall Street, se especializa en encontrar objetivos que considera débiles, punto. Asentí, luego fui directo al grano, tío Ricardo, necesito tu ayuda. Pero antes de eso, quiero confirmar si la grabación unilateral es legal en nuestro estado. Ricardo levantó las cejas, con un destello de comprensión en sus ojos, sí, somos un estado de consentimiento unilateral. Mientras una parte de la conversación esté de acuerdo, la grabación es legal y puede usarse como evidencia en el tribunal. Se levantó, caminó hacia la cafetera. ¿Cómo, esos tipos usaron métodos turbios? No solo eso. Le entregué una unidad USB,
aquí hay algunas cosas, entenderás después de verlas. El USB contenía las fotos de Esperanza y Guillermo, y algunos registros de comunicación sospechosos que descubrí monitoreando el sistema de correo electrónico de la empresa. Como propietario de la empresa, monitorear el sistema de correo de la empresa era completamente legal, especialmente cuando había sospechas de filtración de secretos comerciales. Aunque estos aún no eran evidencia decisiva, eran suficientes para explicar el problema. Ricardo insertó el USB en la computadora y revisó cuidadosamente todo el contenido. Después de verlo, su expresión se volvió seria. Esto no es solo competencia comercial, esto es fraude comercial premeditado y traición. Me miró, con ira destellando en sus ojos. Están usando tu confianza, tratando de destruir tu empresa desde dentro. Si tu padre supiera esto, arrancaría la cabeza de ese Guillermo para jugar bolos. No pude evitar reír. Sí, pero yo no soy mi padre. Tengo mi propia manera. ¿Qué planeas hacer? ¿Confrontación directa? Negué con la cabeza. No, tengo un plan mejor. Quiero tenderles una trampa, que ellos mismos salten dentro. Pero necesito que me ayudes a preparar algunos documentos legales, completamente legales, pero lo suficientemente letales. Los ojos de Ricardo se iluminaron. Dime más. En la siguiente media hora, le expliqué mi plan detalladamente a Ricardo. Necesitaba que me ayudara a redactar un contrato especial, en la superficie un acuerdo de servicio ordinario con una empresa de logística, pero conteniendo una cláusula venenosa. Necesito este diseño, le expliqué. Si mi empresa es adquirida causando un cambio en el sujeto del contrato, la empresa de logística tiene derecho a exigir el pago de una sola vez del 80% del valor total del contrato para los años restantes como compensación por terminación anticipada. Esta idea es buena, Ricardo asintió pensativamente. Este tipo de cláusulas de compensación efectivamente existen en algunas industrias de servicios que requieren grandes inversiones iniciales. Exacto, agregué. Estableceré el valor total del contrato muy alto, unos $6 millones en 3 años, el 80% de la multa por incumplimiento serían unos 5 millones. Suficiente para parecer real, pero no tan falso como para que vean inmediatamente que es una trampa. Ricardo a veces asentía, a veces fruncía el ceño, pero finalmente, su rostro mostró una sonrisa de aprobación. Sebastián, eres más parecido a tu padre de lo que imaginas. Ricardo dijo, él estaría orgulloso de ti. Este plan es arriesgado, pero si se ejecuta correctamente, puede derrotar a esos traidores de una vez. ¿Entonces no hay problemas legales? Completamente ningún problema. Ricardo sacó una pila de documentos. Tú, como propietario de la empresa, tienes derecho a firmar contratos con cualquier empresa, siempre que los procedimientos sean conformes. En cuanto a que esa empresa de logística sea una empresa fantasma que registraste tú mismo, ese es problema de negligencia en la debida diligencia de Guillermo como parte adquirente. Hay una cosa más. Me levanté, necesito establecer una nueva empresa, lo más rápido posible. Simplemente llámala empresa de servicios de logística profesional, suena lo suficientemente ordinaria como para no levantar sospechas. No hay problema. Ricardo tomó notas rápidamente. Por cierto, también conozco algunos investigadores privados, si necesitas recopilar más evidencia. Eso sería perfecto. Sonreí, necesito saber cada encuentro entre Esperanza y Guillermo, cada llamada telefónica, cada mensaje de texto. Por supuesto, todo a través de canales legales. Déjamelo a mí. Ricardo se golpeó el pecho. Haré que ese Guillermo se arrepienta de haber nacido en este mundo. Esa noche, Esperanza llegó muy tarde, cerca de medianoche. Entró al dormitorio sigilosamente, pensando que ya estaba dormido. Pero yo solo tenía los ojos cerrados, sintiendo cómo se deslizaba en la cama con un ligero aroma de perfume y olor a alcohol. Ese no era el perfume que usaba habitualmente, más bien parecía residuo de colonia masculina. ¿Sebastián? ¿Estás despierto?, preguntó en voz baja. Fingí haber sido despertado. Esperanza, ya volviste, voy, las horas extra fueron hasta muy tarde. Sí, el cliente era muy difícil. Suspiró, disculpa, últimamente siempre es así. No importa,
lo entiendo. Me volví, la abracé suavemente, sintiendo la rigidez de su cuerpo. El trabajo es importante. Por cierto, mañana planeo preparar una cena a la luz de las velas, solo nosotros dos, ¿está bien? Obviamente se sorprendió por un momento, luego rápidamente estuvo de acuerdo. Por supuesto, ¿es algún día especial? No necesitas una razón especial para amarte, ¿verdad? Besé su frente, su cuerpo tembló ligeramente, no sé si fue por culpa o por asco. El día siguiente era fin de semana, deliberadamente preparé una cena abundante en casa, abrí una botella de vino caro. Sabía que a Esperanza le gustaba la comida francesa, así que asé su pechuga de pato estilo provenzal favorita, acompañada de vegetales cuidadosamente cocinados y puré de papas con trufa. En la mesa puse velas y reproduje jazz suave. Cuando Esperanza llegó a casa, parecía algo sorprendida, pero rápidamente se adaptó a esta atmósfera cálida. Se cambió a un elegante vestido casero, su cabello ligeramente húmedo, obviamente acababa de bañarse, tratando de ocultar todas las huellas del día. Esto es increíble, Sebastián. Se acercó a la mesa, admirada. ¿Cuándo aprendiste a asar pechuga de pato? Parece de nivel de 3 estrellas Michelin. Lo aprendí en YouTube, sonreí mientras le servía vino. No tengo tu nivel profesional, pero espero que el sabor no sea muy malo. Probó un bocado, sus ojos se iluminaron. Dios mío, esto está delicioso. No puedo creer que lo hayas hecho tú. ¿Por qué de repente tan romántico?, preguntó, con una sonrisa en los labios, pero un destello de alerta en sus ojos. Le serví vino, luego fingí decir casualmente, la presión ha sido demasiada últimamente, quería relajarme. Ya sabes, la situación de la empresa no es muy ideal. ¿Pasó algo?, preguntó con preocupación, pero pude sentir la expectativa destellando en sus ojos. Esta zorra, actuando como un conejito preocupado. Suspiré, bebí todo el vino de la copa de una vez, luego me serví otra. El consejo no está satisfecho con mi desempeño, los proveedores también se quejan de que los precios son demasiado bajos, los clientes se quejan de retrasos en las entregas, es un desastre. Fingí parecer un poco ebrio, mi tono se volvió suelto, mi voz también se elevó ligeramente. Lo peor es que nuestro almacén del oeste de la ciudad tuvo problemas. ¿Almacén del oeste de la ciudad? Esperanza inmediatamente captó esta información, como un tiburón oliendo sangre. ¿Qué pasó? Fingí haber bebido un poco demasiado, mi tono se volvió suelto, el sistema de seguridad falló. Maldito proyecto de actualización, el contratista lo arruinó completamente. Miré alrededor, como si estuviera confirmando que nadie estuviera escuchando, luego bajé la voz. Ahora todo el sistema está lleno de agujeros. Las cámaras no funcionan, las alarmas fallan, hasta las cerraduras electrónicas funcionan mal. Si los competidores se enteraran, podrían fácilmente. No terminé la frase, solo negué con la cabeza. Los ojos de Esperanza se abrieron ligeramente, dejó la copa de vino, su voz deliberadamente mantuvo la calma. ¿Qué hay almacenado allí? Nuestros mariscos congelados y carne importada más caros, todos pedidos de restaurantes de alta gama. Bebí otro gran trago de vino, balanceando el líquido en la copa, vale al menos 5 millones de dólares. Entonces, ¿no planeas arreglarlo? Por supuesto que sí. Fingí estar más ebrio, ya arreglé que gente venga a arreglarlo mañana. Solo tenemos que aguantar esta noche y no habrá problemas. Aunque le dije a los guardias que reforzaran las patrullas, por si acaso. Esperanza superficialmente me consoló, pero noté que debajo de la mesa estaba enviando mensajes secretamente. Sus ojos cerraban, sus dedos se movían rápidamente debajo de la mesa, casi se podía escuchar el sonido del teclado. ¿Qué pasa? ¿Algo del trabajo?, pregunté fingiendo preocupación. Oh, nada. Esperanza rápidamente puso el teléfono de vuelta en su bolsa, solo mi asistente preguntó algo. No es importante. Como era de esperar, pronto se excusó para ir al baño, en realidad para llamar a Guillermo. Agucé el oído y pude escuchar vagamente su voz baja. 5 millones de dólares en mercancía, sistema de seguridad completamente fallido, justo esta noche. Sí, en el distrito oeste, el número es 1820, habrá patrullas de guardias, pero según dicen muy irregulares. Cuando regresó,
Su rostro tenía una sonrisa victoriosa. Querido, no te preocupes demasiado. Todo saldrá bien. Creo que puedes manejar estos problemas. Espero que sí. Levanté mi copa, por nuestro futuro. Ella levantó su copa y la chocó con la mía, la codicia destellando en sus ojos, por el futuro. Desde un ángulo donde ella no podía verme, mi boca se curvó ligeramente hacia arriba. El pez pequeño ya había mordido el anzuelo, era hora de tirar de la línea. En los siguientes días, continué mi actuación de debilidad. Me mostraba distraído en la empresa, a menudo llevaba documentos equivocados, mis declaraciones en las reuniones eran contradictorias, incluso llegué media hora tarde a una negociación importante. Los empleados comenzaron a murmurar, especulando si la empresa realmente estaba en problemas y si yo tenía la capacidad de dirigirla. También deliberadamente dejé que Esperanza escuchara mi llamada telefónica con el gerente del banco, hablando sobre extensión de préstamos y problemas de flujo de efectivo. Ella trabajaba horas extra, cada vez más frecuentemente, cada vez que regresaba a casa traía una emoción difícil de ocultar, como si viera una gran riqueza a punto de llegar a sus manos. En una reunión del consejo, deliberadamente propuse un plan de transformación comercial absurdo: abandonar completamente nuestro lucrativo negocio de suministro de carne y cambiar completamente al mercado de vegetales orgánicos de nicho. Este será un cambio revolucionario, me paré frente a la pantalla de proyección, mostrando datos obviamente demasiado optimistas. El mercado de vegetales orgánicos está creciendo rápidamente, tiene altas márgenes de ganancia, y se ajusta a los conceptos de salud de los consumidores modernos. Como esperaba, el consejo estalló en una discusión acalorada. Esos viejos directores de la época de mi padre se mostraron extremadamente enojados, ya había comunicado con ellos de antemano, casi saltando de sus asientos. «Esto es suicidio», gritó don Alberto, sus manos llenas de callos golpearon fuertemente la mesa de reuniones. «¿Vegetales orgánicos? La cuota de mercado no llega ni al 5%. ¿Vamos a abandonar el 95% de nuestros clientes para perseguir ese pequeño pedazo de pastel? Esto es una locura». «Sebastián, ¿en qué estás pensando realmente?». Otro director, Esteban, también se unió a la crítica. «Nuestra logística de cadena de frío está diseñada para carne y mariscos, cambiar a vegetales requeriría reconstruir todo el sistema. ¿Los costos serían astronómicos?». Y además, agregó la directora financiera Susana, su tono lleno de desconfianza, «estos datos parecen muy sospechosos. Las márgenes de ganancia de los vegetales orgánicos nunca han sido tan altas. ¿De dónde vienen estos datos?». Me senté allí, mostrándome tanto obstinado como incompetente, insistiendo en que esta era la dirección del futuro, pero ante una serie de cuestionamientos, mis argumentos rápidamente se desmoronaron. «Tu padre en el cielo también se avergonzaría de tu decisión», dijo don Alberto finalmente, luego se fue enojado de la sala de reuniones. Los otros directores también lo siguieron, dejándome solo, parado allí con expresión atónita, mirando la mesa de reuniones en desorden. Esperanza estuvo presente durante todo el tiempo, como mi consejera familiar especialmente invitada. Fue testigo de cómo perdí prestigio dentro de la empresa, cómo fui humillado públicamente por esos veteranos. En sus ojos había tanto simpatía fingida como desprecio real, como diciendo: «Mira, sabía que no tenías la capacidad de dirigir esta empresa». Cuando regresamos a casa, ella fingió consolarme, pero pude sentir su emoción. Pensaba que mi empresa estaba a punto de caer en disturbios internos, que era exactamente la situación que ella y Guillermo querían. «Tal vez deberías considerar la propuesta de Guillermo», sugirió cuidadosamente, mientras me servía un whisky. $15 millones no es una suma pequeña, podríamos tomar ese dinero para viajar por Europa, luego comenzar una vida completamente nueva. Lejos de estas presiones y responsabilidades. «Tal vez tengas razón», suspiré, sosteniendo la copa con ambas manos, mirando fijamente el líquido color ámbar. «Ya estoy cansado de esta presión. Todo el día siendo comparado con mi padre, el consejo no me apoya, los empleados no me respetan». Deliberadamente hice que mi voz se entrecortara un poco. «Tal vez vender la empresa realmente sea la mejor opción». Los ojos de Esperanza se iluminaron, pero rápidamente controló su expresión, extendió la mano para acariciar mi espalda. «No importa qué decisión tomes, te apoyaré, querido».
Lo sé, tomé su mano, siempre estás de mi lado. Por eso te amo. Su mano tembló ligeramente en mi palma, posiblemente por culpa, o posiblemente porque sabía cuán hipócrita era. Pero aún mantuvo la actuación perfecta, pasaremos juntos esta dificultad. Mientras tanto, a través de los investigadores privados que Ricardo había arreglado, recibí un mensaje interesante, justo la noche que revelé los problemas de seguridad del almacén del oeste, efectivamente había 2 personas sospechosas rondando el almacén, incluso tratando de sabotear el sistema eléctrico. Pero no sabían que ya había actualizado todo el sistema de seguridad una semana antes y había arreglado guardias adicionales. Esas 2 personas fueron arrestadas en el lugar, luego se demostró que tenían conexión con Guillermo. Esto se convertiría en una evidencia importante en mi plan. Una semana después, estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Esta ya era la tercera etapa del plan. Sabía que Esperanza vendría a visitarme alrededor de las 9, trayendo cena, actuando como una esposa considerada. Deliberadamente arreglé los documentos en mi escritorio en un desorden, la pantalla de la computadora mostraba una tabla financiera compleja, en la oficina solo había una lámpara de escritorio encendida, creando esa atmósfera de lucha desesperada. Efectivamente, cuando el reloj marcó las 9, ella empujó la puerta, con una bolsa de comida para llevar en la mano. Querido, supuse que aún no habías cenado, así que traje tu pasta italiana favorita. Gracias, eres muy considerada. Agradecidamente recibí la comida, mi voz revelando fatiga obvia, justo tenía hambre. Abrí el contenedor, el aroma era tentador, pero no comencé a comer inmediatamente. En su lugar, deliberadamente miré mi reloj, mostrando una sensación de urgencia, necesito ir al baño un momento, vuelvo enseguida. Antes de irme, me aseguré de que el documento del contrato en el escritorio fuera visible, pero no demasiado obvio, como si lo hubiera puesto allí casualmente mientras trabajaba. Este era el contrato venenoso que Ricardo y yo habíamos preparado cuidadosamente, en la superficie un acuerdo de servicio ordinario con empresa de servicios de logística profesional, pero en realidad ocultaba cláusulas letales. Cuando regresé, Esperanza ya había vuelto a sentarse en la silla de visitantes, fingiendo jugar con su teléfono. Pero noté que el ángulo del contrato había cambiado ligeramente, una esquina incluso estaba un poco levantada, obviamente ya lo había revisado y fotografiado. «Parece que estuviste muy ocupado hoy», preguntó casualmente, su mirada ocasionalmente deslizándose hacia ese contrato, ¿manejando algún proyecto grande? Solo algunos contratos rutinarios, abrí el contenedor de comida, enrollé la pasta italiana con el tenedor, proveedores, logística, ya sabes, esas cosas aburridas. ¿Logística? Su voz sonaba un poco tensa. ¿Algún cambio nuevo? Oh, solo encontré un nuevo proveedor de logística. Dije sin importancia, metiendo un gran bocado de fideos en mi boca, el anterior subió demasiado los precios, tuve que cambiar a otro. ¿Esto requiere firmar un contrato a largo plazo? Masticando la comida, dije confusamente, sí, precio fijo por 3 años, 5% más barato que ahora, ¿por qué no? Los ojos de Esperanza destellaron, pero rápidamente recuperó la calma, suena como un buen negocio. Charlamos sobre asuntos domésticos por un rato, luego Esperanza dijo que tenía algo de trabajo que manejar y se fue a casa primero. Sabía que tenía prisa por enviar las fotos del contrato a Guillermo. Después de que Esperanza se fue, a través de una cámara oculta instalada en mi propia oficina para propósitos de seguridad, completamente legal, la vi hacer una llamada inmediatamente en el corredor. Acabo de ver ese contrato, su voz vino a través de la vigilancia, sí, es una nueva empresa proveedora llamada Empresa de Servicios de Logística Profesional. Contrato de 3 años, valor total de alrededor de 6 millones. Pero hay una cláusula extraña, dice que si la empresa es adquirida, debe pagarse el 80% del valor restante del contrato como multa por cancelación. Esto es demasiado absurdo, ¿verdad? El otro lado del teléfono debería ser la voz de Guillermo, pero no se podía escuchar claramente. Ya investigué, Esperanza continuó, esta empresa de logística es una empresa pequeña que Sebastián encontró desesperadamente, el viejo asesor legal casi renuncia por esta decisión estúpida. Ahora es como una mosca sin cabeza, completamente confundido.
Esta conversación confirmó perfectamente su conspiración, y también explicó por qué el equipo de Guillermo pasaría por alto fácilmente la investigación profunda de la empresa de logística, dependían demasiado de la inteligencia interna de Esperanza, y yo precisamente aproveché este punto. El plan estaba procediendo según lo programado. 3 días después, el asistente de Guillermo llamó, solicitando organizar una negociación final. Estuve de acuerdo y sugerí que se hiciera en la sala de reuniones de su empresa, actuando como alguien que ya había renunciado a la resistencia. El día de la negociación, vestí un traje ordinario, sin ningún accesorio de alta gama, como un empresario empobrecido a punto de perder todo. Para aumentar el efecto, deliberadamente no me afeité, haciéndome ver más hagard. Guillermo, por el contrario, vestía ropa que valía una fortuna, traje, corbata, gemelos, todo de marcas de lujo, el Patek Philippe en su muñeca brillaba bajo las luces, completamente con la postura de un ganador. Estaba rodeado de abogados y consejeros financieros, cada uno con una expresión condescendiente, como si ya fueran los dueños de este negocio. Sebastián, me alegra que finalmente hayas tomado una decisión sabia. Guillermo sonrió ampliamente extendiendo su mano, su voz tan alta que casi parecía estar alardeando. Te prometo que la empresa de tu padre renacerá bajo nuestra gestión. Forcé una sonrisa, estreché su mano, esperemos que así sea. La negociación comenzó, principalmente sobre detalles de transacción y procesos de traspaso. El equipo legal de Guillermo había preparado una gruesa pila de documentos, detallando términos de adquisición, precio, métodos de pago y otros elementos. Todo iba bien hasta que Guillermo de repente sacó una copia del contrato venenoso, golpeándolo en la mesa. Antes de continuar, quiero hablar sobre esto. Su tono de repente se volvió agresivo, con una luz triunfante en sus ojos. Este contrato con Empresa de Servicios de Logística Profesional lo firmaste recientemente, ¿verdad? Fingí sorpresa y vergüenza. Sí, lo firmé la semana pasada. ¿Qué pasa? Guillermo se rió fríamente, mirando alrededor, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. Esta llamada Empresa de Servicios de Logística Profesional se estableció hace menos de 2 meses, sin registros de negocio, pero obtuvo el contrato de logística de tu empresa para los próximos 3 años, y a un precio ridículamente alto. Señaló una cláusula en el contrato, su voz elevándose. Más absurdo aún, aquí dice que si la empresa es adquirida, este contrato automáticamente activará una alta multa por terminación anticipada, equivalente al 80% del valor restante del contrato. Esto es completamente absurdo. Mi rostro rápidamente se puso pálido, mis manos comenzaron a temblar. Yo, no entiendo, mi equipo legal dijo que esta era una cláusula estándar, para servicios de logística que requieren grandes inversiones iniciales. Este tipo de cláusula de cancelación es muy común. ¿Cláusula estándar? Guillermo casi gritaba, se levantó, mirándome desde arriba. Esto es chantaje descarado. ¿Sabes cuánto aumentará esto los costos de adquisición? Esto es completamente poner obstáculos deliberadamente. No es así, no fue intencional. Bajé la cabeza, mi voz débil, solo quería asegurar que los empleados tuvieran garantías después de la adquisición. El equipo de logística siempre ha sido muy leal. Guillermo respiró profundamente, tratando de controlar su ira, luego se volvió a sentar. Parece que necesitamos reevaluar el precio de adquisición. Considerando este costo adicional y otros problemas causados por tu mala gestión, nuestra nueva oferta es $12 millones. ¿12 millones? Exclamé, mi voz llena de pánico, pero esto es 3 millones menos de lo que habíamos hablado. Esto no es justo. O lo tomas o lo dejas. Guillermo dijo fríamente, cruzando los brazos sobre el pecho. Honestamente, Sebastián, deberías agradecernos por seguir dispuestos a continuar con este negocio. Si tu padre viera cómo arruinaste su empresa, saltaría de su tumba. Esta frase fue como un puñetazo que golpeó mi corazón. Mis manos se apretaron en puños, las uñas se clavaron profundamente en la carne de mis palmas. Pero no podía explotar, al menos no ahora. Necesitaba continuar actuando como ese perdedor derrotado, dejar que su confianza se inflara hasta el punto máximo. Dame un poco de tiempo para considerarlo, finalmente dije, mi voz llena de derrota. Este precio es demasiado bajo. Guillermo se reclinó victorioso en su silla. Por supuesto,
pero no por mucho tiempo. Esta oferta no será válida para siempre. El mercado cambia rápidamente, ¿quién sabe qué pasará mañana? Justo cuando me preparaba para levantarme e irme, de repente recordé algo. Por cierto, señor Guillermo, tengo una pequeña petición. ¿Qué petición? Levantó las cejas, su tono lleno de impaciencia. El banquete anual de la Asociación de Restaurantes el próximo mes, dije suavemente, mis ojos mostrando una pizca de súplica, espero que podamos firmar formalmente allí. Esa es una actividad que mi padre creó personalmente, él la valoraba mucho en vida, quiero, al menos que la empresa tenga un final digno. Una ceremonia pública, que todos sepan que aunque fallé, la empresa tendrá un futuro mejor. Guillermo consideró por un momento, un destello de placer malicioso pasó por sus ojos, luego asintió generosamente, no hay problema, una ceremonia pública perfecta. Invitaremos a los medios, que todos sean testigos de este momento histórico. Hizo una pausa, su boca curvándose hacia arriba, ya sabes, a veces las ceremonias públicas son muy importantes para transiciones suaves. Gracias, forcé una sonrisa, nos vemos esa noche. Después de salir de la sala de reuniones, conduje directamente a la oficina de Ricardo. Tan pronto como entré, me quité la chaqueta del traje, me desaté la corbata, respiré profundamente, toda mi aura instantáneamente cambió de decadente a aguda. ¿Mordieron el anzuelo?, preguntó Ricardo, sosteniendo un whisky en su mano. Completamente según nuestras expectativas, asentí, tomando la bebida que me pasó, vieron el contrato, pero no investigaron cuidadosamente los antecedentes de esa empresa de logística. Si hubieran investigado, habrían descubierto que es una empresa fantasma que registramos la semana pasada, aunque parece operar legalmente, en realidad no tiene ningún negocio sustancial. Demasiado descuidado, Ricardo negó con la cabeza, este tipo de error básico no debería ocurrir en una debida diligencia normal. Cualquier equipo de adquisición experimentado investigaría exhaustivamente cada contrato importante de la empresa objetivo. Porque están demasiado confiados, dije, piensan que soy un heredero incompetente, que no les tendría esta trampa. Más importante, tienen un informante interno, piensan que ya tienen toda la información. Ricardo sacó un documento del cajón, el último informe del investigador privado. Tu esposa y Guillermo han tenido 17 encuentros secretos en los últimos 2 meses, lugares incluyendo 4 hoteles diferentes. Abrió el archivo, señalando una foto, esta fue tomada ayer, están en una cafetería en las afueras de la ciudad, parecen estar discutiendo acaloradamente. Según nuestro especialista en lectura labial, están discutiendo cómo dividir la tarifa de consultoría después de la adquisición. Por cierto, Ricardo agregó, sobre el asunto del almacén del oeste de la ciudad, tu plan funcionó perfectamente. Esas 2 personas que fueron arrestadas ya han admitido que fueron enviadas por Guillermo para sabotear el sistema eléctrico del almacén, con el propósito de causar una ruptura en la cadena de frío y dañar la mercancía. Esto ya es un crimen, suficiente para hacer nuestro caso más sólido. Tomé el archivo, hojeé rápidamente, calculando mentalmente el precio de cada traición. Necesito asegurarme de que toda la evidencia sea recopilada legalmente, que pueda usarse en el tribunal. Por supuesto, Ricardo asintió, toda la vigilancia se realizó en lugares públicos, sin ninguna invasión de privacidad. Además, las leyes de nuestro estado permiten tomar medidas de investigación necesarias cuando hay sospecha razonable de fraude comercial. Muy bien. Puse el archivo a un lado, mirando a Ricardo, ahora, necesitamos preparar esa sorpresa para el banquete. Quiero que sea la noche más inolvidable de sus vidas. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Ricardo, sus ojos brillando con expectativa. 2 cosas, dije, primero, necesito un collar especial, con función de grabación, segundo, necesito hacer un vídeo especial, que se reproducirá en el banquete. Esto suena como una venganza perfecta, Ricardo rió. Pero, ¿estás seguro de que quieres hacer público todo en ese banquete? Ese es el evento de la industria, todas las figuras importantes estarán presentes. Precisamente por eso, un destello frío pasó por mis ojos, quiero que caigan desde su momento más glorioso al fondo, que todos vean su verdadera cara. Solo así puedo destruir completamente su carrera y reputación. Como mi padre solía decir, no solo ganes, gana en grande. Ricardo levantó su copa,
Entonces, por esta venganza perfecta, salud. Choqué mi copa con la suya, la sensación ardiente del alcohol fluyó por mi garganta, pero no se podía comparar con el fuego de venganza que ardía en mi corazón, por la justicia, salud. La siguiente semana, continué actuando como el perdedor a punto de perder todo. Me mostré distraído en la empresa, respondía vagamente a las preguntas de los empleados, incluso llegué media hora tarde a una reunión importante. Todo esto estaba reforzando una impresión: Sebastián Herrera había renunciado a la resistencia, listo para aceptar los arreglos del destino. Mientras tanto, el comportamiento de Esperanza se volvía cada vez más obvio. Frecuentemente, trabajaba horas extra hasta altas horas. Cuando regresaba a casa siempre traía el ligero aroma de colonia masculina. Comenzó a comprar frecuentemente, comprando muchas ropas y joyas caras, con la razón de querer estar más hermosa cuando esté contigo. Una vez, incluso encontré una tarjeta de hotel en su bolsa. Cuando pregunté, explicó nerviosa que era una habitación de empresa para entretenimiento de clientes. Ridículamente, pensaba que yo no sabía nada de esto, y de vez en cuando me consolaba: querido, todo saldrá bien. A veces, soltar también es una liberación. Podemos comenzar una vida completamente nueva. Tienes razón, siempre respondía así: tal vez este realmente sea el mejor final. La vida siempre está llena de sorpresas, ¿no? Finalmente, llegó el día del banquete anual de la Asociación de Restaurantes. Este era el evento social más importante de nuestra industria, todas las figuras importantes asistirían. El banquete se celebró en el gran salón de banquetes del Hotel Winston, con el tema Herencia e Innovación, bastante irónico, porque todos esperaban presenciar la transferencia de la empresa de mi padre. Antes del banquete, solicité específicamente que Ricardo también asistiera, y lo arreglé para que se sentara cerca de mi mesa. Como viejo amigo de mi padre y asesor legal de la empresa a largo plazo, su asistencia no levantaría ninguna sospecha. 2 horas antes del banquete, estaba en el vestidor del dormitorio, ajustando mi corbata. Este era un traje de Tom Ford hecho a medida, con corte perfecto y tela exquisita, que había preparado especialmente para esta noche. Sin importar si era victoria o derrota, uno siempre debería vestirse apropiadamente. Esperanza entró, vestida con un nuevo vestido de noche negro, el escote en V profundo y el diseño con abertura mostraban su figura encantadora. Se veía hermosa y seductora, sus ojos brillando con expectativa, como si ya viera esa enorme riqueza. Te ves muy nervioso, se acercó a mí, ayudándome a ajustar la corbata, sus dedos tocando ligeramente mi cuello. No te preocupes, después de esta noche, toda la presión desaparecerá. Agradecerás haber tomado la decisión sabia. Sí, estuve de acuerdo, todo terminará. Saqué una hermosa caja de joyas de mi bolsillo, un regalo para ti, para esta ocasión especial. Esperanza abrió sus ojos con sorpresa, abrió la caja, dentro había un collar de diamantes exquisito. Dios mío, Sebastián, esto es demasiado valioso. Sin importar cómo sea el futuro de la empresa, siempre serás mi orgullo. La miré a los ojos, mi tono sincero: déjame ayudarte a ponértelo. Me paré detrás de ella, poniendo el collar alrededor de su elegante cuello. Este collar especialmente hecho ocultaba un dispositivo de grabación miniatura, que podía capturar claramente las conversaciones del entorno, y era completamente legal, porque yo, como una de las partes de la grabación, ya había consentido a este acto. Esperanza se volteó emocionada y me abrazó, susurrando en mi oído: querido, no estés triste, Guillermo me prometió que después de que la empresa se estabilice, te haré un consultor honorario. Esos 2 millones de tarifa de consultoría también son para nuestra vida futura. Sonreí fríamente desde un ángulo donde ella no podía ver. Gracias por decirme esto. Me siento mucho mejor. Esta última frase no solo era para mantener el disfraz, sino también para asegurar que la grabación capturara mi respuesta, probando que esto era una conversación, no una grabación unilateral. Cuando llegamos al lugar, ya había bastantes invitados. El gran salón de banquetes del Hotel Winston estaba decorado lujosamente. Bajo las lámparas de araña de cristal estaban las élites de la industria en vestidos de noche. Podía sentir muchas miradas dirigidas hacia mí, había simpatía, curiosidad, incluso algo de schadenfreude, todos esperando presenciar cómo un heredero débil entregaba la empresa de su padre.
Guillermo y su equipo ya habían estado esperando en la entrada por mucho tiempo. Vestía un traje Tom Ford perfectamente cortado, en su muñeca seguía ese caro Patek Philippe, irradiando completamente el aura de un ganador. Junto a él había varios reporteros, obviamente ya había comenzado ansiosamente a promocionar esta adquisición exitosa. Cuando nos vio, su rostro mostró una sonrisa triunfante. Sebastián. ¿Esperanza? Finalmente llegaron. Abrazó calurosamente a Esperanza, el tiempo obviamente fue un poco largo, incluso besó su mejilla frente a mí. Luego se volvió hacia mí, estrechó mi mano. Esta noche es una noche importante, ya he arreglado todo. La ceremonia de firma se realizará durante el clímax del banquete, todos los medios estarán presentes. Su voz estaba llena de alarde. Este será un momento perfecto de transición de lo viejo a lo nuevo. Suena perfecto, dije calmadamente. Por cierto, invité al viejo amigo de mi padre, Ricardo Morales, él siempre ha sido nuestro asesor legal de la empresa. Para una firma tan importante esta noche, él debería estar presente. Por supuesto, por supuesto. Guillermo estuvo de acuerdo fácilmente, obviamente pensando que tener un testigo más era más beneficioso para su victoria, que se siente cerca de la mesa principal. Gracias. Sonreí. Por cierto, quiero ir al backstage primero para confirmar los arreglos técnicos. Preparé un pequeño vídeo, como apertura. Guillermo parecía algo sorprendido, pero rápidamente recuperó su sonrisa confiada. ¿Necesitas ayuda de mi equipo? No, sonreí. Esto es solo un vídeo simple de tributo, revisando la historia emprendedora de mi padre, expresando mi gratitud. Guillermo asintió satisfecho. Muy buena idea. La nostalgia apropiada ayuda a la transición suave. Me dio una palmada en el hombro. Entonces llevaré a Esperanza a conocer algunos clientes importantes primero. Después de que termines con los asuntos técnicos, ven directamente al área VIP a encontrarnos. No hay problema. Dije, viendo cómo se dirigían al centro de la multitud. Esperanza tomó su brazo, como si fueran realmente una pareja. Fui directamente al backstage, donde el equipo técnico estaba preparando varias demostraciones y vídeos para la noche. Le entregué una unidad USB al responsable de la sala de control principal, Esteban, quien era mi amigo de muchos años, también una parte importante de este plan. ¿Todo está listo?, pregunté en voz baja. Esteban asintió, completamente configurado según tus requisitos. El vídeo se reproducirá antes de que comience la ceremonia de firma. Me aseguraré de que nadie vea el contenido de antemano. Sonrió. Ya estoy ansioso por ver las expresiones de esos bastardos. Muchas gracias, le di una palmada en el hombro. Recuerda, el momento es crucial. Tranquilo, Esteban sonrió. Estoy esperando ver las expresiones de esos bastardos. Esta será la noche más inolvidable de sus vidas. De vuelta al salón de banquetes, el banquete ya había comenzado oficialmente. Fui ubicado en la mesa principal, junto con Guillermo, Esperanza y varias figuras importantes de la industria. Durante toda la noche, me mostré silencioso y taciturno, ocasionalmente respondiendo a algunas conversaciones, como un perdedor que ya había aceptado el destino. Guillermo estuvo hablando sin parar sobre sus planes grandiosos, cómo llevaría la empresa de mi padre a una nueva era, cómo expandir la cuota de mercado a través de operaciones de capital, cómo usar nueva tecnología para mejorar la eficiencia. Esperanza se sentó a su lado, ocasionalmente mirándolo con admiración, completamente olvidando mi existencia. Finalmente, el banquete entró en la parte más importante, la ceremonia de firma. El maestro de ceremonias subió al escenario, anunció esta cooperación emocionante, e invitó a Guillermo y a mí a subir al escenario para firmar el acuerdo de adquisición. Pero antes de eso, el maestro de ceremonias continuó. El señor Sebastián Herrera ha preparado un vídeo especial para nosotros, revisando la historia emprendedora de su padre y el desarrollo de la empresa. Disfrutémoslo juntos. Las luces se atenuaron, la pantalla gigante se iluminó. El vídeo comenzó a reproducirse, primero fotos en blanco y negro de mi padre cuando era joven, parado frente a un pequeño almacén, con una expresión determinada en su rostro. Luego escenas de los primeros días de la empresa, empleados trabajando diligentemente, camiones yendo y viniendo. Después fueron los hitos del desarrollo de la empresa,
la construcción del primer gran almacén refrigerado, ceremonias de firma con clientes importantes, la entrega de premios de la industria. La atmósfera en el lugar se volvió cálida y sentimental, muchas personas, especialmente aquellos viejos que conocían a mi padre, tenían lágrimas brillando en sus ojos. Miré a Guillermo, él parecía algo impaciente, obviamente esperando que este aburrido nostalgia terminara para poder entrar a su escenario principal. Esperanza también parecía distraída, constantemente mirando su reloj, esperando que esos 15 millones de dólares estuvieran pronto en sus manos. Entonces, la pantalla de repente se volvió negra, la música se detuvo abruptamente. Todo el lugar se sumió en un silencio confuso. Unos segundos después, una nueva foto apareció en la pantalla, precisamente la de Esperanza sentada en el regazo de Guillermo. La foto era de alta definición, la sonrisa en el rostro de Esperanza y el brazo de Guillermo rodeando su cintura eran claramente visibles. En la esquina inferior derecha de la foto estaba claramente marcada la fecha y hora, probando que esto fue fotografiado recientemente. Todo el lugar inmediatamente explotó en exclamaciones, todas las miradas se dirigieron hacia la mesa principal. Esperanza se puso pálida, sus labios temblaron, mientras Guillermo se quedó allí como golpeado por un rayo. Pero el vídeo no se detuvo. La siguiente imagen fue de capturas de pantalla de mensajes de texto entre Esperanza y Guillermo. El contenido exponía descaradamente su conspiración: ese fósil no aguantará mucho más, su empresa tarde o temprano será nuestra, después de completar la adquisición, podremos viajar por el mundo juntos. Luego fue el vídeo de vigilancia de la oficina, mostrando claramente a Esperanza después de que me fui, apresuradamente fotografiando el contrato en la mesa. Este vídeo de vigilancia también tenía fecha y hora marcadas en la esquina, probando que todo esto había ocurrido recientemente. El vídeo también mostró contenido aún más impactante, vídeo de vigilancia nocturna de alta definición de los alrededores del almacén del oeste de la ciudad, filmado hace unos días a altas horas de la madrugada. En el vídeo, dos personas de aspecto sospechoso estaban tratando de sabotear el sistema eléctrico del almacén, pero fueron arrestados por guardias en el lugar. La escena luego cambió al vídeo de interrogatorio en la estación de policía, donde uno de los arrestados claramente declaró que fue instruido por Guillermo para sabotear el sistema de refrigeración, causando pérdida de mercancía. Finalmente, la pantalla se volvió negra otra vez, solo quedaba audio reproduciéndose. La grabación de Esperanza diciendo: querido, no estés triste, Guillermo me prometió que después de que la empresa se estabilice, te haré un consultor honorario, esos 2 millones de tarifa de consultoría, también son para nuestra vida futura, se transmitió claramente a través del sistema de sonido de primera clase del lugar, llegando a los oídos de cada persona. Todo el lugar estaba en silencio total. Cientos de ojos estaban fijos en Esperanza y Guillermo, sus rostros llenos de shock, miedo y vergüenza. En este momento, me levanté lentamente, caminé hacia el escenario. Las luces del lugar me siguieron, haciéndome el foco de atención de todos. Tomé el micrófono, mi voz calmada y clara. Estimados invitados, gracias por presenciar esta cooperación comercial espectacular. Mi tono tenía una ironía obvia. Desafortunadamente, como han visto, esto no es un caso de adquisición ordinario, sino un acto de fraude premeditado. Señalé hacia la pantalla que mostraba la carta de intención de adquisición. Según el artículo 11, sección 3 de la carta de intención, debido al comportamiento fraudulento de la parte adquirente que resulta en el fracaso de la transacción, debe pagarse el 20% del precio de adquisición como multa por incumplimiento. Señor Guillermo, mi abogado le enviará la factura de 3 millones de dólares a su oficina mañana. Luego, agregué: oh, por cierto, señor Guillermo, sobre esas 2 personas que enviaste al almacén del oeste de la ciudad, mañana mi equipo legal presentará la evidencia de intento de sabotaje comercial a la policía junto con otros materiales. Posiblemente necesites encontrar un mejor abogado criminalista. Guillermo finalmente salió del shock, se levantó abruptamente, su rostro rojo de ira: esto es una trampa. Es una trampa que pusiste deliberadamente. Estas grabaciones y vigilancia no serán aceptadas por el tribunal. Ricardo se levantó de su asiento, su voz resonante: como abogado con 40 años de experiencia, puedo asegurarte que esta evidencia es completamente legal en nuestro estado. La grabación unilateral está permitida aquí,
y esa cámara de vigilancia fue instalada para propósitos de seguridad de la empresa, hace un año. En cuanto a ese contrato de logística, sí, fue una trampa, pero completamente legal. Este es precisamente el propósito de la debida diligencia, señor Guillermo. En este momento, Esperanza finalmente se desplomó. Se levantó, lágrimas derramándose. Sebastián, puedo explicar, esto no es lo que piensas. ¿En serio? Pregunté fríamente, entonces por favor explícame qué significa esa tarifa de consultoría de 2 millones, punto. Esperanza se quedó sin palabras, solo podía mirar impotente a Guillermo, como esperando que él pudiera rescatarla. Pero Guillermo ya había comenzado a moverse hacia la salida, obviamente queriendo escapar de esta ocasión. Guillermo, ella gritó, dijiste que manejarías todo. Guillermo se volvió a mirarla, sus ojos llenos de desprecio. No creo que ahora sea el momento de discutir esto, Esperanza. Tal vez deberías encontrar un buen abogado. Luego, se dirigió rápidamente hacia la salida, dejando a Esperanza sola parada allí, convirtiéndose en el foco de todo el lugar. Tomé el micrófono una vez más, damas y caballeros, el banquete continuará. Por favor disfruten la comida y la música, mientras tanto, quiero anunciar una noticia. Herrera Food Supply Chain Company no será adquirida, por el contrario, expandiremos nuestro alcance de negocio y estableceremos relaciones más estrechas con socios honestos en la industria. Gracias por su apoyo. Bajé del escenario, todo el lugar estalló en aplausos como truenos. Muchas personas se levantaron para saludarme, sus ojos llenos de admiración. Aquellos que una vez me despreciaron, ahora tenían que reevaluar sus opiniones. Esperanza aún estaba parada allí, lágrimas corriendo por su rostro, convirtiéndose en el foco de todo el lugar. Finalmente también dejó el salón de banquetes, su figura parecía tan solitaria y patética. Al día siguiente por la mañana, las cosas se desarrollaron rápidamente. Los medios locales compitieron por reportar este drama del siglo, con titulares como escándalo impactante en la industria alimentaria expuesto, contraataque del heredero, como Sebastián Herrera venció inteligentemente al tiburón capitalista, llenando varias plataformas de noticias. Ricardo llevó un equipo de abogados a la empresa de Guillermo, presentando formalmente la demanda por multa por incumplimiento y una serie de demandas civiles. Al mismo tiempo, todos los activos de Esperanza fueron congelados por el tribunal, porque la tarifa de consultoría en la grabación claramente apuntaba a comportamiento de soborno comercial. La empresa de fondos privados de Guillermo, para desvincularse, rápidamente emitió una declaración, diciendo que el comportamiento de Guillermo era conducta personal, no relacionada con la empresa, y anunció que terminarían inmediatamente toda cooperación con Guillermo. En otras palabras, lo usaron como un peón desechable y lo abandonaron. Esperanza trató de contactarme, pero rechacé toda comunicación. Mi abogado le envió directamente documentos de divorcio, con términos extremadamente duros. Ella se quedaría sin nada, incluso los activos prematrimoniales fueron congelados debido a comportamiento fraudulento. Sebastián, al menos déjame explicar. Sollozó en el mensaje de voz, podemos hablar, sé que me equivoqué. Pero mi respuesta fue solo una frase, el abogado se contactará contigo. Mientras tanto, comencé a contactar aquellas empresas locales que también habían sido maliciosamente explotadas por la empresa de Guillermo, proponiendo establecer la Alianza de Integridad de la Industria Alimentaria del Medio Oeste. Esta propuesta recibió una respuesta entusiasta. Pronto, más de 20 empresas se unieron a la alianza, resistiendo conjuntamente el capital externo que usaba métodos no éticos. Para fortalecer la cohesión de la alianza, en la primera reunión de la alianza mostré un reporte aún más impactante, un documento confidencial compilado por investigadores privados y el equipo de Ricardo, conteniendo los planes de adquisición maliciosa de la empresa de fondos privados de Guillermo para al menos 3 empresas locales presentes. Los planes detallaban las debilidades de estas empresas, y cómo usar guerras de precios, poaching, y otros métodos para derrotarlas una por una. Damas y caballeros, me paré en el centro de la sala de reuniones, mirando alrededor. Hoy derroté a Guillermo, no porque sea más fuerte que ustedes, sino porque casualmente fui su primer objetivo. Este documento muestra que muchos de ustedes son sus próximos objetivos. Si no nos unimos hoy, mañana seremos devorados uno por uno.
Estas palabras resonaron fuertemente, los miembros de la alianza rápidamente llegaron a un consenso, decidiendo tomar medidas más proactivas para resistir conjuntamente a los depredadores externos. La primera reunión de la alianza se realizó en la sala de reuniones de mi empresa, todos los medios principales fueron invitados para cobertura completa. Me paré al frente, ya no era ese heredero aparentemente débil, sino un líder de la industria confiado y firme. Establecemos esta alianza, no solo para proteger nuestros propios intereses, sino para mantener el desarrollo saludable de toda la industria, dije a la Cámara, damos la bienvenida a la competencia comercial legítima, pero nos oponemos firmemente a cualquier forma de fraude y comportamiento no ético. Después de la reunión, un reportero me preguntó, señor Herrera, ¿cómo logró transformarse en pocas semanas de un heredero aparentemente a punto de fallar, a un líder de la industria? Sonreí y respondí, nunca cambié. Solo algunas personas eligieron ver solo la superficie, ignorando lo interno. Mi padre me enseñó, en el mundo de los negocios, lo más peligroso no son esos oponentes agresivos, sino aquellos oponentes que subestimas. Hoy, solo probé este punto. Después de establecer la alianza, comenzamos un contraataque completo contra los negocios de la empresa de Guillermo en el Medio Oeste. Utilizamos recursos locales y conexiones, por un lado reclutando a su equipo de ventas principal, por otro lado boicoteando conjuntamente sus productos y servicios. En solo 2 meses, sus negocios en el Medio Oeste casi se paralizaron. La situación de Guillermo y Esperanza también empeoró. Guillermo fue despedido por la empresa, enfrentando una serie de demandas legales y multas enormes, casi de la noche a la mañana pasó de nuevo rico del capital a paria de Wall Street. Esperanza fue forzada a mudarse de nuestra mansión, viviendo en un apartamento ordinario. Un día, recibí noticias de que Guillermo fue a encontrar a Esperanza para exigir dinero, pensando que su inteligencia interna había causado este desastre. Los dos tuvieron una pelea violenta en el apartamento, la escena casi se salió de control. Dijiste que él era solo un heredero débil, gritó Guillermo, dijiste que era imposible que descubriera nuestro plan. Fuiste demasiado descuidado. Esperanza contraatacó, no investigaste a fondo ese maldito contrato. Lo subestimaste. Cuando la policía llegó después de que los vecinos llamaran, los encontraron empujándose como dos locos, en un estado lamentable. Esta escena fue fotografiada y nuevamente se convirtió en titulares de las noticias locales. Más ridículo aún, Esperanza una vez fue a encontrar a la esposa de Guillermo para suplicar, esperando que ella pudiera convencer a Guillermo de asumir responsabilidad. El resultado fue que la otra parte le tiró un vaso de agua fría y llamó a la policía para echarla. El círculo social de Esperanza se desplomó completamente, sus amigos de antes se distanciaron de ella, temiendo ser afectados. 6 meses después, la alianza completó exitosamente la adquisición inversa de los negocios regionales de la empresa de Guillermo. Utilizamos la oportunidad de su paralización comercial para adquirir todos sus activos en el Medio Oeste a precios extremadamente bajos, incluyendo almacenes, equipos y recursos de clientes. En la celebración, fui elegido como presidente del nuevo grupo integrado. Mi primera medida después de asumir el cargo fue restaurar y duplicar todos los beneficios de los empleados veteranos y agradecer públicamente a aquellos viejos directores que cooperaron conmigo en el drama interno. Sin su confianza y apoyo, nada de esto habría sido posible, dije en mi discurso, ustedes probaron que la lealtad y el trabajo en equipo son la base de cualquier empresa exitosa. El rendimiento de la empresa también prosperó debido a la integración de recursos regionales, en solo unos meses, el precio de las acciones subió casi 40%. Esas voces que una vez cuestionaron mi capacidad desaparecieron completamente, reemplazadas por innumerables elogios y respeto. Justo cuando todo parecía llegar a su fin, la directora de Recursos Humanos mencionó inesperadamente el nombre de Esperanza al reportar la lista de candidatos de trabajo de esta semana. ¿Qué? ¿Esperanza Herrera? Pregunté algo sorprendido, ¿se atrevió a aplicar para un puesto en nuestra empresa? Sí, la directora de Recursos Humanos asintió, aplicó para el puesto de asistente de compras, ese tipo de posición de nivel más bajo. Por supuesto que la rechazaríamos directamente. No, ponla en la lista de entrevistas. Mi voz era firme y calmada, quiero hablar con ella personalmente. ¿Estás seguro?
La directora de Recursos Humanos preguntó sorprendida. Muy seguro. Mi voz era firme y calmada, esta será nuestra última conversación. Una semana después, Esperanza apareció en mi oficina. Se veía mucho más haggard, la ropa de marca cara reemplazada por un traje ordinario, su rostro una vez radiante ahora lleno de fatiga y preocupación. Sebastián, dijo suavemente, su voz llena de súplica, gracias por darme esta oportunidad. Le indiqué que se sentara, luego saqué una carpeta, dentro estaba su currículum y solicitud de trabajo. Esperanza Herrera, 29 años, exdirectora de compras de restaurantes de alta gama, aplicando para asistente de compras. Leí su información, tu currículum dice, profesional, confiable, leal, punto. Esperanza bajó la cabeza, su rostro enrojecido, sé que esto suena muy irónico. Efectivamente, dije calmadamente, luego saqué 2 fotos del cajón, las puse en la mesa. Una era la foto de ella sentada en el regazo de Guillermo, la otra era nuestra foto de boda. Esperanza, basándote en tu experiencia de proyecto pasada, ¿qué porcentaje crees que ocupa la lealtad en la gestión de la cadena de suministro? Ella levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas y vergüenza. Abrió la boca, pero no pudo decir una palabra. Eso es lo que pensé, guardé las fotos, cerré la carpeta, la entrevista ha terminado. Esperanza finalmente se desplomó, lloró y suplicó, Sebastián, por favor, dame una oportunidad, he perdido todo, no puedo encontrar trabajo, no tengo dinero, los amigos me han abandonado. ¿Cómo tú abandonaste nuestro matrimonio? Pregunté fríamente, ¿cómo conspiraste a mis espaldas para destruir el trabajo de mi padre? Me pregunto, Esperanza, si tu plan hubiera tenido éxito, ¿qué habría pasado conmigo? Ella no pudo responder, solo pudo sollozar con la cabeza baja. Sabes, lo más irónico es, continué, si hubieras pedido directamente el divorcio al principio, posiblemente te habría dado una suma considerable como separación. Pero elegiste la traición y el engaño, y ahora, debes enfrentar las consecuencias que tus elecciones trajeron. Esperanza se levantó, sus manos temblando, la última pizca de esperanza en sus ojos también desapareció, yo, entiendo. Gracias por tu tiempo. Se volvió hacia la puerta, su paso tambaleante. Justo cuando estaba a punto de irse, dije mi última frase, por cierto, Esperanza, ya hice que enviaran tu foto a todas las empresas de la industria. Buena suerte. La figura de Esperanza obviamente tembló, luego rápidamente se fue, como escapando de este lugar que había destrozado completamente su última dignidad. Unos meses después, en un banquete de caridad organizado por la Alianza, me encontré con Lucía Cruz. Ella era una exitosa propietaria de restaurante independiente, también uno de los miembros principales de la Alianza. En realidad, ella fue la primera en responder a mi iniciativa de alianza, cuando muchas personas aún estaban observando. Sebastián se acercó a mí, sosteniendo una copa de champagne, felicidades por el éxito de tu nuevo proyecto. Tu centro de logística de cadena de frío realmente cambió el modelo operativo de nosotros los restaurantes pequeños. Gracias, sonreí, pero esto también es gracias a tu apoyo. Si no fueras la primera en apoyar la alianza, posiblemente no habría la situación de hoy. Solo hice lo correcto, Lucía sonrió, su sonrisa cálida y sincera, completamente diferente de los cálculos de Esperanza, y, honestamente, nunca creí en las evaluaciones externas sobre ti. Oh, pregunté con curiosidad, ¿qué evaluaciones? Ya sabes, decían que solo obtenías todo por herencia, que carecías del valor y sabiduría de tu padre. Lucía me miró directamente a los ojos, la primera vez que te vi, supe que esas evaluaciones estaban equivocadas. Tienes tu propia manera, tal vez no tan ostentosa, pero igualmente efectiva, incluso más aterradora. Nos miramos y sonreímos, parecía haber una comprensión y apreciación mutua que no necesitaba palabras. Ella me entendía, y yo también apreciaba su independencia y sabiduría. ¿Qué tal? ¿Quieres visitar la escuela de capacitación alimentaria que estamos planeando? Propuse, este es un proyecto clave de la Alianza, destinado a cultivar la próxima generación de talentos de la industria que realmente entienden la integridad y el espíritu profesional. Me encantaría, Lucía asintió, poniendo su mano suavemente en mi brazo extendido. Caminamos juntos fuera del salón de banquetes,
hacia la noche. Los planos del futuro se aclararon gradualmente en nuestra conversación, una nueva era basada en respeto mutuo y cooperación sincera estaba comenzando. Un año después, en el mismo lugar del banquete anual, subí al escenario como líder de la industria para dar un discurso. Lucía se sentó en la primera fila, sus ojos llenos de orgullo. Miré alrededor, viendo rostros llenos de respeto y confianza, esto era lo que había ganado a través de mi propio esfuerzo y sabiduría. Levanté mi copa, el banquete del año pasado nos enseñó una cosa, en los negocios y en la vida, siempre hay algunos ingredientes podridos que necesitan ser limpiados. Solo así podemos preparar el banquete más delicioso para socios realmente valiosos. Hice una pausa, mi padre solía decir, puedes cortar esquinas en la cocina, pero los huéspedes siempre lo probarán en la mesa. Los negocios y la vida son así. Por una cocina limpia. Salud. Todo el lugar estalló en aplausos calurosos. En este momento, supe que el legado de mi padre no solo se había preservado de manera segura, sino que había obtenido un desarrollo sin precedentes bajo mi liderazgo. Ya no era el heredero bajo la sombra de nadie, sino que había creado una nueva leyenda con mi propia capacidad y juicio. En cuanto a Esperanza y Guillermo, según se dice, una está trabajando como mesera en un restaurante de comida rápida en un pueblo pequeño, el otro vendiendo autos en otro estado, ocasionalmente aún se culpan mutuamente por arruinar la vida del otro. Pero esas son cosas del pasado, no vale la pena gastar más energía prestándoles atención. La gente a menudo dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero en el mundo de los negocios, a veces también puede ser un banquete cuidadosamente orquestado, delicioso y lleno de ceremonia. Y para aquellos que una vez te subestimaron, te traicionaron, no hay castigo más cruel que verte tener éxito mientras ellos no tienen nada. Como mi padre solía decir, en el mundo de los negocios, no se trata de qué tan fuerte eres, sino de qué tan débil piensan los oponentes que eres. Dios mío. La sensación después de leer esta historia es como haber montado una montaña rusa de venganza. El plan de Sebastián fue simplemente impecable, ¿no gritaron de emoción por ese momento perfecto de contraataque? Yo estaba en el sofá agitando mi teléfono y gritando, bien hecho. Queridos espectadores, queremos saber, si fueras tú, ¿habrías planeado cuidadosamente como Sebastián o habrías elegido la confrontación directa? ¿Cuál crees que fue peor el final, Guillermo o Esperanza? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Además, si te gustó este vídeo, no olvides dar like y compartir. YouTube ahora lanzó la función de tendencia. Después de dar like, si puedes ayudarnos a hacer clic en tendencia, realmente nos ayudaría mucho a nuestro pequeño canal a crecer. Suscríbete a nosotros, esperamos el próximo gran drama de venganza. Después de todo, siempre hay algunas personas en la vida que necesitan ser bien educadas, ¿no es así?